Saludos, mi nombre es Hernán Rosario y yo pensaba que este día nunca iba a suceder, ya que Microsoft se ha unido con Epic Games para traer de forma gratuita Fortnite al servicio de Game Pass, utilizando la nube tanto al iPhone, al iPad, a Android y a prácticamente cualquier computadora. Y en este video te estaré enseñando cómo lo puedes hacer y algunas diferencias con el servicio de GeForce Now de Nvidia. Así que comencemos. Este video estará dividido en partes, ya que primero te enseñaré cómo lo puedes hacer tanto en un iPhone como un iPad, y luego te estaré enseñando cómo lo puedes hacer en Android, y finalmente estaremos haciendo una comparativa entre Game Pass y GeForce Now para decirte cuáles son las mejoras o las desventajas entre estos servicios, y puedes brincar fácilmente utilizando los tiempos que están abajo en la descripción de este video. Bueno, comencemos este tutorial aclarando que lo estoy haciendo en un iPhone, pero simplemente puedes replicar estos pasos en tu iPad para que entonces puedas tener Fortnite en esta tableta como también en el teléfono. Y lo primero que tenemos que hacer es ir a esta página web de Microsoft que se llama xbox.com/play. Estaré colocando el enlace en la parte de descripción de este video, y una vez estemos aquí simplemente le damos al botón de jugar gratis aquí en el juego de Fortnite, le damos que estamos listos para jugar, y aquí entonces el teléfono nos pide que añadamos esta página directamente en la pantalla de inicio del teléfono para que entonces podamos tener acceso a este servicio de juegos en la nube. Y entonces para hacer eso apretamos el botón de compartir y bajamos hasta que encontramos la parte de agregar a la pantalla de inicio o agregar inicio. Aquí podemos colocar cualquier nombre que queramos. Él nos pone Cloud Gaming, ¿verdad? Porque son juegos en la nube. Le damos agregar y ya entonces lo tenemos en la pantalla de inicio. Así que entonces ahora abrimos este enlace que hemos colocado sobre la pantalla de inicio de nuestro teléfono o tableta, y aquí donde tenemos que crear nuestra propia cuenta o iniciar sesión con una cuenta de Microsoft, ya que esto solamente funciona si tienes una cuenta de Microsoft. Es una cuenta gratis, no tiene ningún problema con eso, pero ya tengo una cuenta con Microsoft, así que simplemente le estaré dando al icono que está en la parte superior derecha de como una carita, le doy aquí a iniciar sesión y entonces el teléfono me llevará a iniciar sesión en mi cuenta de Microsoft. Obviamente si no tienes una, pues tendrías que crear una cuenta de Microsoft. Una vez hagas todo eso, pues entonces seguiremos con el tutorial de este video. Una vez hayas iniciado sesión o creado una nueva cuenta de Microsoft, volverás entonces a esta pantalla de inicio y entonces le darías al botón de jugar gratis aquí en el servicio de Game Pass. Le damos entonces al botón de jugar, y cabe la pena recalcar que si no tienes una cuenta de Microsoft y has creado una para este servicio para jugar Fortnite, cabe la pena recalcar que tendrías que entonces vincular tu cuenta de Epic Games con esta nueva cuenta de Microsoft. Obviamente ya yo lo tengo hecho porque ¿verdad? Pues juego Fortnite en mi Xbox, tengo una consola, así que ya tengo en la cuenta vinculada de mi cuenta de Microsoft con Epic Games, así que no me estará apareciendo eso, pero obviamente te estará apareciendo a ti si esta es la primera vez que no tienes una cuenta de Microsoft y estás haciendo todo esto. Aquí entonces el teléfono nos mostrará los botones virtuales para obviamente pues entrar directamente con nuestra cuenta al servicio de Fortnite. Una vez entonces cargue todo esto, el teléfono sí nos mostrará los controles virtuales, ya que funciona como mencioné como si fuese un teléfono o una tableta cuando el juego estaba directamente en la tienda de aplicaciones. Así que una vez termine todo esto, estamos aquí ya en la parte de inicio del teléfono, y aquí simplemente puedes tocar la pantalla como si estuvieses directamente en el juego instalado en el teléfono, pero lo estás jugando directamente desde la nube utilizando los servidores de Microsoft. Vamos entonces a esperar que entre a la partida y entonces les enseño cómo se ve. Y ya estamos entonces aquí en la isla y pueden ver que los gráficos realmente se ve muy bien, es bastante fluido. Obviamente Microsoft no nos deja colocar a cuántos FPS va, pero puedo decir que está bastante fluido y puedo tener acceso obviamente a todos los botones ya característicos de Fortnite aquí en el juego como si fuese un teléfono móvil, así que puedo jugar sin ningún problema Fortnite utilizando los servidores de Microsoft de Game Pass y de forma gratuita. Pero te estaré compartiendo otros detalles más de cómo se compara este servicio con el de GeForce Now, así que ahora pasemos a cómo puedes hacer eso directamente en un teléfono Android. Si tienes un teléfono o una tableta con Android, este tutorial es prácticamente igual, simplemente lo estoy haciendo en un teléfono, pero lo puedes hacer en una tableta y vas a tener el mismo resultado. Y para poder hacer, lo primero que tienes que hacer con este tutorial es ir a esta página que se llama xbox.com/play. Estaré colocando el enlace en la descripción de este video y le vamos a dar entonces al botón de jugar gratis. Ahora nos dirá que tenemos que iniciar sesión, ya que tienes que utilizar una cuenta de Microsoft para poder utilizar este servicio, pero no te preocupes, es gratis, puedes crear una sin ningún problema. Yo ya tengo una cuenta de Microsoft, así que le voy a dar iniciar sesión, y aquí entonces nos pedirá que colocamos nuestra contraseña, nuestro email, y así entonces voy a hacer todo esto y seguimos entonces con el tutorial. Una vez hayas iniciado sesión con tu cuenta de Microsoft o creado una nueva cuenta, lo que tienes que hacer ahora es apretar el botón de los tres puntos en la parte superior del teléfono y vamos a darle a
a añadir a la pantalla de inicio, para que entonces añadamos esta página web a la pantalla de inicio, ya que entonces necesitas tener eso para que este servicio de juego funcione muy bien cuando lo estás utilizando desde un navegador en tu teléfono. Aquí puedes colocar cualquier nombre que quieras colocar, ¿verdad? Para que se llame en la página de inicio. Le damos al botón de añadir y entonces ya lo tenemos en la pantalla de inicio de nuestro teléfono. Tocamos entonces otra vez esto para que pueda abrir este servicio de juegos en la nube. Le damos entonces a jugar gratis otra vez al botón de jugar, para que entonces finalmente ahora podamos tener acceso a este juego de Fortnite en el servicio de Game Pass. Cabe la pena recalcar que si esta es tu primera vez que tienes una cuenta de Microsoft y no la has vinculado con tu cuenta de Fortnite, pues obviamente tendrías que hacer eso, todo ese proceso. Ya yo lo hice porque tengo una cuenta de Epic Games de Fortnite con mi cuenta de Microsoft, pero es muy probable que si esta es la primera vez que lo haces, pues entonces tengas que hacer todo ese proceso de vincular tu cuenta. Yo lo tengo y aunque nos dice que apretemos el botón de A, podemos simplemente utilizar nuestros dedos para poder tocar los elementos de la pantalla. Para iniciar sesión con tu cuenta, ahí te va a aparecer el control virtual del teléfono. Le podemos dar aquí al botón de la A para entrar directamente al teléfono, pero como mencioné, no se preocupen, hay botones táctiles como ya el juego funciona cuando lo puedes instalar como una aplicación en tu teléfono. Vamos entonces a esperar que vayamos directamente a la pantalla de inicio. Ya estamos aquí en el juego y lo bueno, como les mencioné, podemos apretar el botón de jugar para ir directamente al juego, pero también obviamente podemos ajustar los botones de la pantalla virtual yendo a la opción para cambiar esos botones y le vamos a dar el botón de jugar para que puedas ver entonces cómo se ve este juego y si realmente vale la pena o no. Y bueno, ya estamos entonces en la isla directamente para comenzar a jugar y pueden ver que realmente la fluidez es bastante buena. Microsoft no nos deja saber a cuántos FPS va, pero puedo decir que es súper fluido, o sea, por lo menos 60 o más de 30 sin ningún problema. Y los gráficos se ven bastante bien, obviamente son de consola. Se supone que se asemejen bastante a cómo es que se ve un Series X y puedo decir que los gráficos se ven bastante bien. Obviamente el video que estás viendo en tu teléfono es uno de 720p, no llega a 1080p, pero en cuestión de los gráficos, cómo es que se ven, pues sí se ve muy bien, pero obviamente tiene una resolución más baja para que entonces se pueda transmitir directamente al teléfono. Y tenemos aquí todos los botones que puedes jugar y puedo tocarlo y realmente funciona muy bien, así que sin duda alguna esto va a ser una buena experiencia para aquellas personas que no pueden jugar porque su teléfono no es compatible o quieren tener una mejor experiencia en cuestión de los gráficos. Esto va a ser una buena alternativa. Ya en este tutorial te enseñé cómo puedes utilizar este servicio de Game Pass de Microsoft para jugar Fortnite de forma gratuita, pero cómo entonces se compara con el servicio de GeForce Now de Nvidia, que ofrece una experiencia bastante similar. Bueno, en mi opinión la diferencia más grande de todo esto es que en el servicio de Microsoft es completamente gratis, no tienes que utilizar una cuenta ni nada por el estilo para pagar. Y una diferencia también bien notable es que no hay tiempos de espera, como pudieron ver, no hay que esperar como lo tienes que hacer en GeForce Now y no tienes que jugar en sesiones por una hora como lo tienes que hacer en la competencia, así que en ese sentido le da una ventaja al servicio de Microsoft. Ahora bien, aunque en conveniencia Game Pass gana, hay unas diferencias en cuestión de la disponibilidad de este servicio de Microsoft para aquellas personas que no quieren utilizar un VPN para jugar este servicio. Obviamente aquí en este canal tenemos un video en el que te enseñamos cómo utilizar un VPN para jugar GeForce Now, que obviamente lo pudieras utilizar también para este servicio de Game Pass, pero una diferencia es en la distribución de estos servicios y cómo están disponibles en ciertos países, ya que por lo menos con Game Pass solamente está disponible en México, Brasil, España y Estados Unidos. Por lo menos esos son los países en cuestión de Latinoamérica que usualmente las personas que están y que ven este canal, mientras que entonces GeForce Now sí está disponible en más países de habla hispana como la República Dominicana, México, Puerto Rico, España, Estados Unidos también, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, gracias entonces a la colaboración con Apja. Así que en cuestión de países, pues obviamente GeForce Now tiene más disponibilidad. Por tal razón, todo dependerá del país en el que estés, ya que si estás en un país donde Game Pass funciona muy bien, pues obviamente te conviene este servicio. Puedes utilizar un VPN para acceder a esta oferta de Microsoft, pero si no quieres hacer nada de eso, pues entonces te tendrías que quedar con la oferta de Nvidia, con GeForce Now y las limitaciones que este tiene. Pero aquí tienes un vistazo y una comparativa entre estos servicios. Déjame saber qué te pareció este video, este tutorial, esta comparativa, y déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios. Y si te gustó este video, dale like y suscríbete para que veas más videos como este. Mi nombre es Hernán Rosario, nos vemos en la próxima.